En la cena de Nochebuena, me quedé petrificada al ver a mi propio hijo echar algo a escondidas en mi vaso de agua. En ese momento, todo mi cuerpo se sintió congelado. Realizó ese acto atroz con una indiferencia extraña, tan suave como la forma en que uno echa un cubito de hielo en una bebida refrescante, sin que le temblara la mano. No podía permitir que esta traición pusiera fin a mi vida de una manera tan vil. Mientras todas las miradas se centraban en el árbol de Navidad, intercambié secretamente ese vaso de agua envenenada con el de su suegra, doña Roberta, la mujer poderosa que él siempre había venerado, y ante la cual se arrastraba más que ante su propia madre. Exactamente 5 minutos después, el sonido estridente y tajante del cristal rompiéndose resonó en medio de la mesa, y cuando levanté la vista, vi a mi hijo mirando fijamente a la mujer que acababa de caer al suelo con un horror absoluto. Tengo 67 años. Soy Teresa Aguilar, y una vez pensé que lo más difícil de mi vida ya había pasado, pero me equivoqué. El sonido del cristal roto no era tan claro como el de una campana navideña. Era sordo, pesado, como el golpe de un martillo en el cráneo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esa canción seguía sonando en el costoso altavoz Bluetooth que mi nuera acababa de comprar. La melodía alegre y vibrante bailaba sobre el caos que estallaba justo delante de mí. Una ironía brutal. Doña Roberta cayó. No cayó como en las películas. No fue una caída elegante, ni lenta. Se desplomó sobre el frío suelo de baldosas como un saco de arena empapada, los ojos en blanco. La espuma le salía por la boca, blanca, mezclada con el rojo oscuro del caro vino Rioja. ¡Mamá, mamá! El grito de Camila me desgarró los tímpanos. Mi nuera corrió, se arrodilló junto a su madre. Su vestido de seda roja se extendía sobre el suelo como un charco de sangre. Gritaba. La sacudía. Estaba interpretando el papel perfecto de una hija devota en pánico total. Pero yo no la miraba a ella. Miré a Emilio, mi hijo. Estaba allí, clavado en el sitio, a solo 3 pasos de su suegra, pero no se acercó. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre, blanco, como cera de vela. Sus manos colgaban, temblando, sus dedos crispándose incesantemente, como si intentaran agarrar una cuerda salvavidas invisible que se acababa de romper. Y sus ojos, esos ojos, no estaban mirando a doña Roberta, que se retorcía en el suelo. Esos ojos me estaban mirando a mí. Me miraba fijamente, absolutamente, aterrorizado, y en el fondo de sus ojos negros vi algo más aterrador que la muerte. La decepción. Estaba mirando el vaso en mi mano, el cristal transparente que contenía el líquido ambarino y brillante, que todavía sostenía con firmeza, sin haber bebido ni un sorbo. Él entendía, y yo entendía, el vaso que Roberta acababa de beber estaba destinado a mí. 5 minutos antes, cuando Emilio me entregó el vaso, su mano tembló un poco. «Beba, mamá. Es un poco de vino flojo. Lo preparé especialmente para usted». Él nunca me preparaba bebidas. Nunca. El instinto de una vieja enfermera se despertó. El sutil olor a almendras que enmascaraba el de canela. Algo no estaba bien. Aprovechando el caos cuando mi nieto comenzó a golpear el piano, intercambié mi vaso con el de Roberta, mi pudiente consuegra, quien siempre me había despreciado, pero le gustaba beber cualquier cosa gratis. Yo no quería matar a Roberta, solo quería confirmar la loca sospecha en mi cabeza. Y ahora, la verdad se retorcía en el suelo. Mi hijo era un asesino, y su víctima fallida era su propia madre. «Llamen a una ambulancia». «¿Por qué están parados?» «Inútiles», grité. Mi voz era aguda. No la voz de una madre anciana y débil. Era la voz de Teresa, la jefa de enfermeras. Autoridad, frialdad, afilada como un bisturí. Mi grito hizo que Emilio se sobresaltara. Pareció despertar de una pesadilla, pero su siguiente acción fue lo que realmente me congeló el corazón para siempre. No corrió a ayudar a Roberta. Corrió hacia el vaso roto. Sacó una servilleta de tela de su bolsillo. Se arrodilló, las manos temblándole, tratando de limpiar el charco de veneno que quedaba en las baldosas blancas.
Quería destruir la evidencia, justo delante de mí. Maldito bastardo, contuve el dolor punzante en mi pecho. Contuve las lágrimas que querían brotar. Me acerqué. 3 pasos rápidos y ligeros. Fingí tropezar con la pata de una silla. ¡Ay! Me caí estrepitosamente, mi cuerpo envejecido cayendo sobre la mano de Emilio y apartándolo del charco de veneno. ¿Qué está haciendo, mamá? Emilio rugió, sus ojos inyectados en sangre. Por primera vez en su vida, se atrevió a rugirme. No respondí. En ese fugaz momento de caos, mientras Camila seguía gritando junto al cuerpo de su madre, y los invitados retrocedían de miedo, rápidamente saqué mi pañuelo de algodón, bordado con mi nombre, del bolsillo de mi cardigan. Empapé el pañuelo en el charco de veneno restante. Rápido, limpio, preciso. El líquido mortal se empapó en la tela, frío. Lo hice una bola. Lo metí profundamente en el bolsillo de mi cardigan, agarrándolo con fuerza como si fuera mi propia vida. Levanté la vista, cara a cara con Emilio, a menos de 20 centímetros. Vi el sudor perlado en su frente. Vi cómo el miedo absoluto se convertía lentamente en odio. Sabía que yo había visto su intento de encubrimiento. Sabía que yo había tomado la muestra. Salva a esa mujer, Emilio. Sisé entre dientes. ¿O quieres que muera y que la policía te ponga las esposas esta misma noche? La palabra policía fue como un balde de agua hirviendo en su rostro. Emilio retrocedió, jadeando. Me giré hacia Roberta, pulso débil. Pupiladas totalmente dilatadas. Respiración superficial. Signos de intoxicación por un depresor del sistema nervioso central. Podría ser haloperidol en dosis altas o un potente sedante combinado con alcohol. Camila, quítate. Aparté a mi nuera. Le levanté la barbilla a Roberta para despejarle las vías respiratorias. Le hice RCP, reanimación cardiopulmonar, de forma automática. 1, 2, 3, 4. Con cada compresión en el pecho de mi consuegra, sentía como si estuviera presionando mi propio corazón roto. Estaba salvando a la mujer que una vez me había despreciado llamándome la vieja enfermera apestosa. La estaba salvando para preservar la prueba que incriminaría a mi propio hijo. ¡Qué ironía! Dios mío, ¿qué juego estás jugando conmigo? La ambulancia llegó 15 minutos después. Las luces azules y rojas giratorias barrían las ventanas, proyectando extraños destellos demoníacos en las paredes blancas de la villa. Los paramédicos se llevaron a Roberta. Todavía respiraba débilmente. Camila subió a la ambulancia, llorando histéricamente, pero antes de que se cerrara la puerta, se giró para mirar atrás. Sus ojos no miraron a su marido. Me miraron a mí. Una mirada fría, calculadora. Sabía que el plan había fallado, y sabía quién lo había arruinado. La ambulancia se fue. Los invitados se dispersaron en grupos. Los susurros se propagaron como un enjambre de abejas. Esta familia está maldita. Mala suerte en Nochebuena. Pobre Teresa. ¿Pobre? No. Se equivocan. No me compadezcan. Témanme. La gran puerta se cerró. El sonido seco de clic encerró el silencio en la vasta sala de estar. Solo quedamos Emilio y yo. El árbol de Navidad en la esquina seguía parpadeando. Verde, rojo, dorado, un ritmo constante, como una cuenta regresiva. Emilio se acercó a la barra. Se sirvió un vaso lleno de brandy. Su mano temblaba tanto que el licor se derramó. Se lo bebió de golpe. Me dio la espalda. Sus hombros temblaban. Me quedé quieta, con la mano todavía en el bolsillo de mi cardigan, agarrando el pañuelo envenenado. Estaba húmedo y frío, traspasando la tela, tocando mi piel como una quemadura de hielo. ¿Por qué?, preguntó, su voz ronca, sin girarse. Guardé silencio. ¿Por qué cambiaste el vaso? Se giró, sus ojos inyectados en sangre, con venas rojas y salvajes. La máscara del hijo devoto se había roto en pedazos. Ahora, frente a mí, había un hombre fracasado, endeudado y cruel. ¿No lo negó?, preguntó directamente. Esta desvergüenza me revolvió el estómago. Lo miré directamente a los ojos. No retrocedí. Mantuve la espalda recta, a pesar del dolor punzante en mi vieja columna vertebral.
Yo no cambié el vaso, Emilio, dije, con una calma extraña. Solo hice lo que Dios quería. Dios no quiso que muriera esta noche. Emilio se mofó. Una sonrisa torcida. Se acercó a mí. El fuerte olor a alcohol me golpeó la cara. Se inclinó y susurró, su voz llena de una amenaza apenas velada. Tuviste suerte. O estabas despistada y tomaste el equivocado. La gente mayor, ya sabes, las manos tiemblan, la vista se nubla. Estaba tratando de manipularme. Estaba tratando de reescribir la verdad. Quería colgarme la etiqueta de senil para que nadie me creyera si hablaba. Intentó ponerme una mano en el hombro. Se la aparté bruscamente. El gesto decisivo lo dejó estupefacto. No estoy senil, Emilio, dije palabra por palabra, clara y lentamente. Mis ojos son muy agudos, más de lo que crees. Y mi memoria. Oh, está muy bien. Recuerdo cada gota de líquido que cayó al suelo y la forma en que lo limpiaste. La cara de Emilio cambió. Mamá, vete a dormir, lo interrumpí. Y reza para que tu suegra sobreviva. Porque si muere, sabes lo que pasará. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me dirigí a mi habitación. Mis pasos resonaban en la escalera de madera. Toc, toc, toc. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda como cuchillos. Quería correr hacia mí. Quería arrebatarme el pañuelo de mi bolsillo. Lo sabía. Escuché su respiración agitada, pero no se atrevió. Es un cobarde. Solo se atrevió a envenenar a escondidas, pero no a matar con sus propias manos. Llegué a mi habitación, el pequeño cuarto bajo la escalera, que antes se usaba como almacén. Cuando me mudé aquí, Camila dijo que la habitación grande se usaría como sala de yoga, así que tuve que quedarme aquí. Entré en la habitación e hice algo que no había hecho en los 3 años que vivía aquí. Eché el pestillo. 2 veces. Puse una silla de madera para bloquear la manija de la puerta. Solo entonces mi corazón comenzó a latir salvajemente. Bum, 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 bum. Latía tan fuerte que pensé que mis costillas se harían añicos. Me desplomé en la cama. Saqué el pañuelo. Estaba manchado de un color amarillento por el veneno y la suciedad. El penetrante olor a almendras subía. Saqué una bolsa de plástico, con cierre la que solía usar para guardar medicinas para mis pacientes. Puse el pañuelo dentro, saqué todo el aire y cerré la cremallera. Esta era la evidencia. Y también era la sentencia de muerte para mi amor maternal. Me miré en el pequeño espejo colgado en la pared. En el espejo, una anciana con el pelo blanco, el rostro demacrado, los ojos hundidos. Vendí los pendientes de perlas que me dejó mi madre. Vendí la casa de madera cubierta de bugambillas moradas que mi marido construyó con sus propias manos. Vendí mi pacífica vejez. ¿A cambio de qué? A cambio de ser envenenada por mi propio hijo en Nochebuena. Mis lágrimas cayeron, calientes, saladas. No lloraba por miedo a morir. Había visto la muerte demasiadas veces en el hospital. Lloraba por la humillación. Lloraba porque me sentía una madre fracasada. He criado a un monstruo, y ese monstruo estaba justo afuera, al otro lado de esta delgada puerta, bebiendo y calculando cómo matarme de nuevo. Me sequé las lágrimas. Un movimiento brusco. No llores más, Teresa. Llorar no te salvará. Esta noche Cristo ha nacido, pero tu hijo devoto ha muerto. Ahora, solo queda el enemigo con su rostro. Y al enemigo nunca se le da cuartel. Metí la bolsa de plástico dentro de la funda de la almohada, justo donde apoyo la cabeza cada noche. Saqué de debajo de la cama un fórceps quirúrgico viejo y oxidado, un recuerdo de mi época de trabajo. Lo agarré con fuerza. Esta noche no dormiré. Apagué la luz. La habitación se sumió en una oscuridad densa. Me acosté con los ojos bien abiertos, escuchando cada sonido en la gran casa, el crujido de las tablas del suelo, el silbido del viento a través de la rendija de la ventana, los pasos inquietos de Emilio en la sala de estar. La guerra ha comenzado. Y yo, Teresa Aguilar, juro por el alma de mi marido que no moriré como un perro viejo y abandonado. Viviré. Y les enseñaré una última lección, la lección más costosa que una madre puede darle a un hijo ingrato. Si fueras yo, con la prueba de que tu hijo quiso matarte en la mano,
y el asesino justo al otro lado de la puerta, ¿qué harías? ¿Llamar a la policía de inmediato, para que todo el mundo se ría de ti, para que tu hijo vaya a la cárcel y tú te conviertas en una anciana sin hogar? No, demasiado fácil para él. Yo tengo otra manera, más dolorosa, más cruel, el olor a desinfectante, penetrante, picante. Me llegó a la nariz. Odio este olor. Es el olor de mi trabajo durante 40 años. Pero esta noche es el olor del fracaso. Estaba acurrucada en un duro banco de plástico en el pasillo de urgencias del Hospital Privado Santa María. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban, zumbando como moscas alrededor de un trozo de carne podrida. Frío. El frío se filtraba a través de mi delgado cardigan, calándome hasta la médula de mis viejos huesos. Frente a mí, Emilio estaba encorvado, con la cara entre las manos. Sus piernas temblaban incesantemente. Lo miré. Detenidamente. Como un forense mira un cadáver. La gente dice que crías a tus hijos para que te cuiden en la vejez. Crié a Emilio con interminables turnos nocturnos, con mis piernas cubiertas de venas varicosas azules y púrpuras, como un mapa después de 30 años de estar de pie en cirugías, con comidas engullidas rápidamente en la sala de guardia, que olía a sangre y alcohol. Y ahora, él estaba sentado allí. Temblaba, pero no por preocupación por su suegra en urgencias, ni por remordimiento por casi matar a su propia madre. Temblaba de miedo. Miedo a perder la mina de oro. Miedo a perder su vida parasitaria, aferrado a la familia de su esposa. A su lado, Camila caminaba de un lado a otro. Toc, toc, toc. El sonido de sus tacones de marca golpeando las baldosas era estridente. Cada paso era un tic-tac de impaciencia. Ella no me miraba. Estaba hablando por teléfono con alguien, susurrando con la mano en la boca, sus ojos nerviosos como un animal perseguido. Emilio levantó la vista. Nuestras miradas se encontraron, y rápidamente se apartó. Esa mirada evasiva, cobarde, débil, me hizo recordar. Un recuerdo me invadió, afilado como el bisturí que raja la piel de una cicatriz. Hace 5 años. El sol era hermoso ese día. El toldo de bugambillas rosadas frente a la antigua casa estaba en plena floración. Era el toldo que mi marido había plantado antes de morir. Dijo que el color de estas flores mantendría la casa cálida cuando él ya no estuviera. Emilio vino a visitarnos. Se arrodilló, justo en el porche soleado. Me tomó de la mano, sus ojos brillando con un falso entusiasmo. «Mamá, vende esta casa». Mi corazón dio un vuelco. «Junta el dinero para comprar una villa en la nueva zona, mamá. Camila está embarazada. Quiero que mi nieto nazca en Seda. Vente a vivir con nosotros. Serás una reina. Nunca más tendrás que lavar un plato». Nieto. Esas 2 palabras me hipnotizaron. Creí, tonta y ciegamente. Vendí todo. Vendí la casa llena de recuerdos de mi marido y yo, a un precio ridículo para obtener dinero en efectivo rápidamente. Vendí cada mueble que mi marido había hecho. Incluso vendí los pendientes de oro y perlas, la única reliquia que mi madre me había dejado como dote, para cubrir lo que faltaba para los muebles importados de mi nuera. Me mudé a esta villa fría, con las manos vacías, y un corazón lleno de esperanza. Pero no hubo nieto. «Lo perdí», dijo Camila secamente después de que yo transfiriera el dinero. Ni una sola lágrima, ni un poco de dolor, solo una mentira, una dulce trampa para despojar a esta vieja de sus últimas posesiones. Hasta hace 3 meses. Era el cumpleaños de Emilio. Me levanté a las 4 de la mañana. Me dolían las rodillas, pero me obligué a ir a la cocina. Quería hacer mole poblano, el tradicional pollo en salsa de chocolate picante. El plato más complicado y laborioso, pero el favorito de Emilio cuando era niño. Tosté cada grano de cacao, molí cada chile seco. El aroma fuerte y cálido se extendió por la cocina moderna y fría. Sonreí. La simple felicidad de una madre. Camila entró. Llevaba un pijama de seda, con una mascarilla facial. Se tapó la nariz. Hizo una mueca como si oliera un desagüe. «¿Qué olor tan horrible es este?» Siseó. «¿Quieres que este olor a grasa barata impregne mis cortinas italianas,
antes de que pudiera abrir la boca para explicar. Camila se acercó a la estufa, agarró el asa de la olla de mole hirviendo. Estaba caliente, fragante. Lo tiró todo en el cubo de basura inteligente. ¡Splash! La salsa marrón oscura se esparció por la bolsa de basura blanca y limpia. El vapor caliente subía. Sentí como si alguien me hubiera estrujado el corazón. En esta casa, hacemos dieta. Comida limpia. ¿Entiendes? Se sacudió las manos, con la voz fría. No traigas aquí esa comida campesina y sucia. Me quedé petrificada, mis manos cubiertas de cacao. Emilio apareció en la puerta de la cocina. Acababa de volver de correr. Lo miré. Mis ojos suplicaban. Hijo, lo cociné para ti. Tu esposa lo tiró todo. Emilio miró la salsa en la basura. Luego miró a su esposa, que hacía una mueca. Se encogió de hombros. Déjalo, mamá, dijo suavemente. Camila tiene un sentido del olfato sensible. No cocines más. Es un fastidio. Sal a comer. Luego le rodeó la cintura a su esposa y se fueron, dejándome sola en medio de la lujosa cocina. En ese momento, no lloré delante de ellos. Me encerré en el baño de servicio, que luego convirtieron en mi habitación, y lloré en silencio. Lamentaba menos la salsa que mi propia situación. La puerta de urgencias se abrió de golpe. El médico salió, quitándose la mascarilla. Su rostro serio. ¿Familia de la señora Roberta? Camila corrió como una flecha. Yo, soy su hija. ¿Cómo está mi madre? La paciente ha superado el peligro crítico, anunció el médico. Camila suspiró aliviada. Sus hombros se relajaron. Sin embargo, el médico entrecerró los ojos, mirándonos a los tres. Encontramos signos de un depresor del sistema nervioso en el estómago. Necesita un seguimiento especial, y puede que tengamos que informar a la policía si hay sospechas. Emilio se quedó blanco. Dio un paso atrás y chocó contra la pared. Camila fue diferente. Era más rápida y más cruel. Se giró bruscamente hacia mí. Aprovechando que Emilio estaba distrayendo al médico para los trámites de admisión, Camila se acercó a mí, muy cerca. El fuerte olor a su costoso perfume se mezclaba con el olor a sudor frío del miedo. Se acercó a mi oído, su aliento caliente contra mi oreja envejecida. Vieja. Ella susurró, su voz dulce, pero llena de veneno. No sé cómo hiciste para cambiar el vaso. Eres muy lista. Guardé silencio. Mi mano en el bolsillo apretó la bolsa de plástico que contenía la evidencia. Mis uñas se clavaron en mi piel dolorosamente. Pero escúchame bien, continuó Camila, cada palabra como un clavo. Si a mi madre le pasa algo, o si te atreves a decir una sola tontería a la policía. Se detuvo un segundo. Hizo una mueca. Te enviaré a un manicomio de inmediato. Ya tengo los papeles listos. El doctor Castillo es mi buen amigo. Con solo una firma, te pondrán una camisa de fuerza y te encerrarán en una habitación acolchada hasta que mueras. Ella retrocedió. Ajustó mi cuello de cardigan como una nuera devota cuidando a su suegra. ¿Entiendes, querida mamá? Me dio 2 palmaditas suaves en la mejilla. Palm, palm, humillación. No respondí. La miré directamente a los ojos. Mis ojos viejos estaban secos, sin más lágrimas que derramar. Mi silencio la enfureció aún más, pero no se atrevió a hacer nada más en público. Se dio la vuelta y se fue. Miré su espalda desnuda y blanca. Muy bien, Camila. ¿Me amenazas con un manicomio? ¿Crees que tengo miedo? He sujetado a pacientes psiquiátricos que tienen brotes de violencia 10 veces peores que tú. Sé cómo inyectar un sedante en una vena tan rápido que no tienen tiempo de pestañear. Estás jugando con fuego, mocosa. Los 3 salimos del hospital para volver a casa. El coche rodaba en la noche. El aire en el coche era denso como el plomo. Emilio conducía. Sus manos apretaban el volante hasta ponerse blancas. Camila estaba en el asiento del pasajero, tecleando incesantemente en su teléfono. Yo estaba en el asiento trasero, sola, en la oscuridad. Llegamos a la villa. El árbol de Navidad seguía allí, parpadeando de forma caótica. Ya no se veía alegre. Parecía ojos demoníacos, rojos y verdes, burlándose de la destrucción de esta familia. Emilio se apresuró a subir a su habitación, evitándome como a la peste.
Camila fue a la cocina a buscar el armario de licores. Entré en mi pequeño cuarto bajo la escalera. Esto no es un hogar. Esta es la guarida de los lobos. Y yo soy la oveja vieja que están engordando para la matanza. Cerré la puerta, sin cerradura, porque sabía que no serviría de nada contra ellos. Me acerqué a la mesita en la esquina de la habitación, donde estaba la foto de mi marido, una foto en blanco y negro, sonriendo amablemente bajo el toldo de bugambillas. Tomé la foto, acariciando su rostro. «Viejo mío», susurré, con la voz rota. Me equivoqué. Crié una serpiente en mi pecho. Traje una serpiente para que mordiera a mi gallina. Miré a los ojos de mi marido en la foto. «Pero no te preocupes, te lo juro. No dejaré que me muerdan hasta la muerte. Les romperé las garras a cada uno de ellos». Esa noche no pude dormir. El hambre me roía las entrañas debido a la cena de Nochebuena que se interrumpió, pero no me atreví a comer nada de la nevera. Tenía miedo. Me acosté en el suelo de madera, justo donde había una gran grieta que aún no había podido sellar con cemento. La habitación de la pareja estaba justo encima. Los sonidos de la discusión se filtraban. Al principio un murmullo, luego más fuerte. «Eres un inútil, ni siquiera puedes poner un poco de veneno correctamente». El grito de Camila. «Tengo miedo». Mamá me miró. Su mirada es horrible. La voz temblorosa de Emilio. «¿Miedo de qué? ¿Por qué usaste una dosis tan baja? ¿Qué pasa si la vieja no muere, solo se desmaya?» Yo no quería que ella muriera dolorosamente. «Cállate». Un sonido de cristal roto. Camila probablemente había tirado algo. «Tenemos que darnos prisa. La vieja está empezando a sospechar. El plazo se acerca». Pegué mi oído al suelo, el frío de la madera en mi oído. «¿Plazo? ¿Qué plazo?» «Mañana». Camila bajó la voz, sonando tan fría como la muerte. «Llevaremos a cabo el plan B. No dejes que abra la boca». Plan B. Mi corazón se encogió. Tenían otro plan, más cruel, más urgente. ¿Por qué necesitaban que yo desapareciera tan rápido? No era solo por odio. Había algo más. Una razón de vida o muerte que estaban ocultando. La respuesta seguramente estaba en los documentos secretos que Emilio siempre guardaba bajo llave en la caja fuerte de su estudio. A la mañana siguiente, me desperté, con un dolor de cabeza palpitante. No por el alcohol, no bebí nada. Fue por la tensión que había estirado cada nervio de mi cráneo toda la noche. La luz gris de un día de invierno se filtraba por la rendija de la cortina. El polvo flotaba. Me senté, con la intención habitual de ir a la cocina a preparar una olla de café negro fuerte. Necesitaba cafeína. Necesitaba estar alerta para enfrentarme a la manada de lobos. Me acerqué a la puerta. Giré el pomo. Clic. No se movió. Giré con más fuerza. Clic. Clic. Todavía rígida. La puerta estaba cerrada por fuera. Me quedé allí parada, mi mano todavía agarrando el pomo de cobre frío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. ¿Se atrevieron? ¿Se atrevieron a encerrarme en la casa que yo pagué? «Emilio. Camila». Golpeé la puerta. «Bam. Bam. Abran la puerta. ¿Por qué encierran a su madre? ¿Qué están haciendo?» No hubo respuesta inmediata, solo un silencio mortal. Luego escuché pasos, pesados, lentos, el tintineo de metal, una llave en la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Camila estaba allí. En sus manos una bandeja con el desayuno, avena, un vaso de jugo de naranja y una expresión tan santa que me daban ganas de vomitar. Detrás de ella estaba Emilio, con la cabeza gacha, mirando fijamente la punta de sus zapatos. No se atrevía a mirarme. «Buenos días, querida mamá», dijo Camila, su voz tan dulce como miel con arsénico. «¿Dormiste bien?» La miré fijamente. No miré la bandeja de comida, miré su rostro falso. «Déjenme salir», gruñí. «Quiero salir a tomar aire. No soy una prisionera». Camila entró en la habitación, poniendo la bandeja de comida en mi viejo tocador. Se giró, suspirando profundamente. «Mamá, ¿por qué dices cosas tan extrañas? Nadie te considera una prisionera». Se acercó a mí, rodeando mis hombros con sus brazos. Me estremecí, apartando su mano. «No me toques con esa mano sucia».
Camila no se enfadó. Se giró hacia Emilio, guiñándole un ojo. Emilio tragó saliva. Se aclaró la garganta y dio un paso adelante. «Mamá». Su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. «No puedes salir». El doctor dijo que anoche estuviste muy agitada. Tuviste una confusión aguda. Me quedé atónita. «¿Qué? ¿No te acuerdas?», continuó Emilio. Su voz se volvía más suave, como si lo hubiera ensayado. «Anoche, casi matas a Roberta. Tomaste por error tus pastillas sedantes y se las diste. Afortunadamente, Roberta está bien». Me quedé helada. La sangre me hirvió, siseando. ¿Qué estaban haciendo? Gaslighting. Manipulación psicológica. Estaban invirtiendo la verdad, descaradamente, cruelmente. Querían convertirme a mí, la única testigo, la única víctima, en la culpable, en una anciana senil, confusa y peligrosa para la sociedad. «Estás mintiendo», grité, señalando a Emilio. «Fuiste tú. Tú me diste ese vaso de agua. Yo cambié los vasos. Intentaste matarme». Emilio retrocedió, fingiendo miedo. Camila negó con la cabeza, chasqueando la lengua. «¿Ves, verdad? Vuelve a tener un ataque de paranoia. Pobre mamá». Se giró hacia mí, con una mirada afilada. «Los vecinos están empezando a cotillear. Para proteger tu honor y para la seguridad de todos, nos vemos obligados a mantenerte aquí, hasta que te calmes». ¿Calmarme? ¿O hasta que me muera y me pudra en esta habitación? Me di cuenta de algo. El teléfono. Necesitaba llamar a la policía. De inmediato. No podía esperar ni un segundo más. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta colgada en el perchero. Pero Camila fue más rápida. Una serpiente venenosa siempre es más rápida que su vieja presa. Corrió hacia mí. Me arrebató el viejo teléfono. «Dámelo». Se lo quité. «Devuélvemelo». Ladrón. Sus largas uñas, cuidadosamente pintadas, se clavaron en el dorso de mi mano. ¡Zas! Una larga línea. La piel se desgarró, la sangre brotó, dolor intenso. Solté el brazo por reflejo. Camila sostenía el teléfono en alto, riendo triunfalmente. La expresión falsa y amable desapareció por completo. Solo quedaba el rostro torcido de la avaricia. «¿A quién ibas a llamar, vieja?», siseó. «¿A la policía para decir tonterías? ¿Quién te va a creer? ¿Una anciana senil o un empresario exitoso como mi marido?». Le tiró el teléfono a Emilio. «Guárdalo. No dejes que toque ningún dispositivo de comunicación». Emilio tomó el teléfono de su madre. El teléfono que yo usaba para llamarle cuando llegaba tarde del trabajo. El teléfono que guardaba mensajes de cumpleaños de hace 10 años. Se lo metió en el bolsillo del pantalón. Se giró, evitando mi mirada de fuego. «Dáselo, mamá», dijo en voz baja. «Usas el teléfono al azar y llamas al número de emergencias como la última vez. Es un fastidio». Otra mentira. Nunca llamé al número equivocado. Mi memoria es mejor que la de ellos dos juntos. Me estaban aislando, completamente, cortando mis ojos y oídos, cortando mi voz, convirtiéndome en una isla desierta en un océano de odio. Camila sacó un frasco pequeño de su bolsillo, sin etiqueta. Vació 2 pastillas de color azul claro. Entrecerré los ojos. 40 años de experiencia como enfermera volvieron. Esa forma, ese color, Seduxen o diazepam en dosis altas, un sedante muy fuerte, se usa para someter a pacientes esquizofrénicos que están teniendo brotes. Convertiría a una persona normal en un caparazón sin alma, lento, durmiendo profundamente, sin reflejos, amnesia temporal. Si tomaba esto, realmente me convertiría en la loca que ellos querían. Cuando los extraños me vieran, verían a una anciana desaliñada, babeando, sin saber nada, una coartada perfecta para encerrarme. «Vitaminas cerebrales recetadas por el doctor», mintió Camila sin pestañear. «Tómalas ahora para que te aclares». Puso las pastillas en mi boca. Con una mano me apretó la mandíbula para obligarme a abrir la boca. Me resistí. «No me las tomaré». «Sujétala, Emilio», ordenó Camila. Emilio dudó un segundo. Luego se acercó, sujetándome firmemente los hombros.
Las manos de mi hijo, ahora como dos pinzas de hierro, agarrando a su vieja madre. Lo miré a los ojos. Hijo, me estás matando. Pero sus ojos estaban vacíos. Sabía que si no las tomaba, me obligarían. O peor aún, me inyectarían. Y si me inyectaban, no habría forma de contrarrestar el efecto del fármaco directamente en mi sangre. Tenía que usar mi cabeza. Dejé de forcejear. Relajé mi cuerpo. Está bien. Suéltame. Me las tomaré. Suspiré, fingiendo rendirme. Camila sonrió. Así me gusta. Me metió las 2 pastillas en la boca. Inmediatamente, con un reflejo que había practicado miles de veces al instruir a los pacientes, usé la punta de mi lengua para empujar rápidamente las 2 pastillas debajo de mi lengua. Había un pequeño hueco allí. Tomé el vaso de jugo de naranja que me dio. Bebí un trago grande. El agua pasó por mi garganta, pero las pastillas permanecieron inmóviles debajo de mi lengua. Tosí violentamente. El jugo de naranja se derramó por mi boca, pegajoso. Abre la boca y muéstrame, ordenó Camila. Desconfiada como Cao. Abrí la boca. Levanté un poco la lengua, pero manteniendo las pastillas ocultas. Mi garganta estaba vacía. Camila miró de cerca, satisfecha. Bien, vete a dormir. Se fueron. La puerta se cerró de golpe. El sonido de la cerradura clic-clac sonó como la tapa de un ataúd cerrándose. Inmediatamente, corrí al baño. Escupí las 2 pastillas en un pañuelo de papel. Se habían disuelto un poco por la saliva, amargas. Las tiré al inodoro. Tiré de la cadena. El remolino de agua se llevó el veneno. Me enjuagué la boca repetidamente. Me miré en el espejo. El rastro de sangre en el dorso de mi mano todavía supuraba. Mi cabello estaba desordenado. Pero mis ojos, brillantes. No se me permitía dormir. Tenía que estar más alerta que nunca. Esta lucha por la supervivencia no era para los débiles o los somnolientos. Por la tarde, la habitación era sofocante como un horno. Me paré junto a la ventana del 2.º piso. Mirando hacia abajo, un camión pequeño estacionó frente a la puerta. 2 herreros estaban cargando barras de hierro negras en el patio. El sonido de la máquina de soldar comenzó a sisear. XCCCCCC. Las chispas volaban. ¿Qué estaban haciendo? Apreté mi cara contra el cristal de la ventana. Estaban soldando marcos de hierro adicionales a todas las ventanas de la planta baja y a las ventanas de mi habitación. Barras de hierro gruesas, seguras. Emilio estaba allí, dando instrucciones. Sostenía los planos, señalando. «Háganlo bien. Mi madre suele trepar», le dijo a los obreros. Yo no lo escuché, pero leí sus labios. «Maldito bastardo. Estaba convirtiendo esta casa en la prisión de Alcatraz». Golpeé el cristal con la mano. «Bob, Bob». En la calle, la vecina, María, paseaba a su perro. Escuchó el ruido y levantó la vista. Agité mi mano frenéticamente. Iba a gritar, «¡Ayuda!», pero el grueso cristal insonorizado se tragó mi voz. María me miró. Luego negó con la cabeza, su rostro una mezcla de lástima y miedo. Se llevó a su perro más rápido. Emilio ya había hablado con los vecinos. «Mi madre está loca. Suele romper cosas. No le hagan caso». Estaba completamente aislada. En un barrio rico y civilizado, una mujer estaba siendo encarcelada abiertamente, y a nadie le importaba. La frialdad de la sociedad era más aterradora que esas barras de hierro. Cayó la noche. El hambre me roía las entrañas. No me atreví a comer la bandeja de comida que Camila había dejado. ¿Quién sabe qué más había mezclado? Bebí agua del grifo del baño. Agua del grifo con un fuerte olor a cloro, pero al menos era segura. Me acosté en el suelo de madera. En la grieta familiar. El estudio de Emilio estaba justo debajo de este lugar. Sonó un teléfono. Contuve la respiración. Pegué mi oído al suelo. La voz de Emilio. Urgente. En pánico. Lo sé. Jefe, deme un respiro. Ya lo estoy consiguiendo. Un breve silencio. Probablemente la otra persona estaba hablando. Luego la voz de Emilio tembló incontrolablemente, casi rota. «No, no le corten la mano. Se lo ruego. 3 millones de pesos. Los tendré».
La fecha límite es el viernes. Sí, sí. Tengo que hacer que ella firme. Cueste lo que cueste. Si no, pueden tomar la vida de la vieja para saldar la deuda. No me toquen. Mis manos y pies estaban entumecidos. La sangre en mis venas se congeló. ¿3 millones de pesos? Era una fortuna. ¿Qué había hecho? ¿Juego? ¿O invirtió en criptomonedas y perdió? Y su última frase: tomen la vida de la vieja para saldar la deuda. Así que esa era la verdad. No era solo avaricia por apoderarse de la propiedad. Era una deuda de sangre. Se había metido con el cártel. Los gánsteres de Jalisco nunca bromean. Prestan dinero con intereses altos y cobran las deudas con sangre. Mi hijo vendió la vida de su madre para salvar sus propias manos. Me acosté boca arriba en el suelo, mirando el techo negro. Mis lágrimas cayeron hacia adentro, picantes. Así que ahora estaba claro. Me necesitaban para firmar los papeles de venta o transferencia de propiedad antes del viernes. Hoy es miércoles. Me quedaban menos de 48 horas. Después de que firmara, o me enviarían al manicomio para que me muriera lentamente, o crearían otro accidente para que desapareciera para siempre. No podía esperar más. Creyeron que encarcelar mi cuerpo rompería mi voluntad. Creyeron que silenciarme resolvería el problema. Pero olvidaron una cosa. Emilio, hijo mío, olvidaste que cuando eras pequeño solías jugar al escondite en esta casa. Y fui yo quien te enseñó todos los escondites secretos. Nadie conoce esta casa como la persona que la construyó. Conozco una salida que nunca esperarían. Y lo que es más importante, sé dónde guarda la llave de repuesto de la caja fuerte de su estudio. Su hábito de la infancia. Siempre esconde objetos valiosos debajo de la maceta de cactus. Me senté. En la oscuridad, mis ojos brillaban como los de un gato salvaje. Saqué el fórceps quirúrgico de debajo de la cama. La cerradura de la puerta de este dormitorio era del tipo redondo viejo. Mi marido la instaló hace 20 años. El resorte interior estaba flojo. Con unas pinzas médicas y la destreza de unas manos que alguna vez sostuvieron un bisturí, podría abrirla en 30 segundos. ¿Crees en el instinto de supervivencia? Cuando se le arrincona, una persona puede hacer cosas inimaginables. Les mostraré lo aterradora que puede ser una madre cuando se vuelve verdaderamente loca para proteger su honor. 2 de la mañana. La casa estaba sumida en un silencio denso, una tumba de hormigón gigante. Me senté acurrucada en el suelo. Mi respiración era ligera y constante. El sedante falso lo escupí, así que mi mente estaba más lúcida que nunca. Fría, tan fría como el bisturí que solía sostener. Saqué el fórceps quirúrgico de debajo de la cama. Estaba viejo, oxidado en el mango, pero las 2 puntas aún encajaban perfectamente. Este era el recuerdo que conservé después de mi último turno antes de jubilarme. Lo usé para sujetar un vaso sanguíneo que brotaba de un gángster con el estómago perforado. Esta noche me ayudará a cortar el cuello de esta conspiración. Me arrastré hasta la puerta, la maldita cerradura redonda. Contuve la respiración. Deslicé la punta del fórceps en la ranura del pestillo. Sudor frío en mi frente. Mi mano temblaba un poco, no por la edad, sino por la tensión. Clic. Un pequeño sonido metálico. Giré suavemente mi muñeca, sintiendo la resistencia del resorte interior. Abre. No se lo pongas difícil a esta vieja. Tac. Un sonido nítido y seco en la noche silenciosa. La puerta se abrió. Suspiré. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. Me quité las zapatillas. Caminé descalza sobre el suelo de madera fría, paso a paso, lento como una gata vieja cazando. Conocía de memoria la posición de cada tabla que crujía, para evitarlas. No salí a la calle. Había cámaras de seguridad. Y no tenía dinero, ni teléfono. Salir ahora era suicida. Me deslicé al primer piso. Mi objetivo era el estudio de Emilio, donde guardaba sus secretos más sucios. El estudio estaba cerrado con llave. Por supuesto, escondía cosas mortales allí. Pero Emilio era mi hijo. Le cambié los pañales, le enseñé a atarse los zapatos, y sabía que su mal hábito nunca había cambiado.
Siempre escondía la llave de repuesto en un lugar fijo, porque era olvidadizo y perezoso. Tanteé en la oscuridad del pasillo. Ahí estaba. La gran maceta de cactus en la esquina. Metí la mano en la capa de piedras blancas que cubrían la parte superior. Las piedras afiladas me rasparon la piel. Mi dedo tocó un objeto de metal frío, la llave. Sonreí fríamente en la oscuridad. Hijo tonto. Escondiste las posesiones de tu madre con cuidado, pero ¿escondes la llave del infierno tan descuidadamente? Abrí la puerta del estudio. El olor a cigarrillo frío me golpeó la nariz. El olor a ansiedad. Cerré la puerta detrás de mí. Eché el pestillo interior. No me atreví a encender la luz grande. Saqué el viejo encendedor de gas de mi bolsillo. Lo usaba para encender las velas del altar de mi marido. Y lo encendí. Tac. La pequeña llama azul-amarilla se encendió, iluminando la habitación desordenada. Papeles esparcidos por el escritorio. Botellas de licor vacías rodando por el suelo. Me acerqué al escritorio. Tomé el primer trozo de papel. Lo miré bajo la luz parpadeante. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Era una carta de cobro, no de un banco, sino de una notoria organización de prestamistas de Jalisco, el cártel local. El número me golpeó los ojos. 3 millones de pesos. Principal más intereses. Adjunto había un papel, con una captura de pantalla de un mensaje. Las letras estaban en negrita, rojas como la sangre. Emilio, te quedan 3 días. Si no pagas para el viernes, tomaremos la vida de tu esposa. O la de tu vieja. Tú eliges. Un cadáver a cambio de la deuda. Me quedé sin fuerzas. La sangre en mi cuerpo se congeló. Así que era eso. No solo era codicioso, estaba acorralado. Estaba ante un cañón de pistola. Y entre su esposa y su madre, eligió sacrificar a su madre. Me vendió. No para hacerse rico, sino para pagar por sus estúpidos errores. Consideró mi vida una prenda barata. Dolor. Más doloroso que una puñalada. Abrí el cajón inferior, donde solía poner cosas importantes. Estaba cerrado con llave. Usé el forceps quirúrgico para forzarlo. La madera aquí era contrachapado barato. Lo sabía porque compré este escritorio en una liquidación. Y se rompió fácilmente. Una carpeta de archivos gruesa y amarillenta. En el exterior, una foto de mi credencial. La foto que me tomaron para mi tarjeta de identidad hace 5 años, cuando todavía sonreía. Título: Evaluación psicológica. Doña Teresa Aguilar. Lo abrí. Cada página era como una bofetada directa en mi cara. Un doctor llamado Dr. Castillo, a quien nunca había conocido, había firmado y sellado el documento. Paciente: Teresa Aguilar, 67 años. Diagnóstico: paranoia aguda, esquizofrenia paranoide, tendencias violentas latentes. Conclusión: pérdida de la capacidad civil, necesidad de aislamiento social permanente, fraude, descarado y despreciable. Adjuntas al archivo había fotos tomadas en secreto. Una foto mía sosteniendo un gran cuchillo de cocina. Estaba cortando pollo para la sopa, pero el ángulo me hacía parecer un asesino al acecho. Una foto mía murmurando sola frente al altar de mi marido. Estaba rezando, pero la nota decía: la paciente habla con alucinaciones. Me habían estado vigilando. Me habían estado tendiendo una trampa durante meses. Todo era un plan meticuloso para despojarme de mi derecho a ser persona, para convertirme en un animal en una jaula. Mis lágrimas brotaron, calientes, cayeron sobre el archivo. No por miedo, sino por indignación. Mi honor, lo único que me quedaba después de perder todas mis posesiones, ahora también estaba siendo mancillado. Pasé a la última página, un folleto arrugado. Centro de Asistencia Social San Judas. El nombre sonaba santo. Pero conocía este lugar. Estaba ubicado en las afueras remotas, cerca de la montaña. No era un asilo de ancianos, era un campo de concentración, un lugar para personas sin hogar, adictos y enfermos mentales abandonados por sus familias. Condiciones insalubres, abuso, hambre. La gente entraba y solo salía en una bolsa para cadáveres negra. En el margen del folleto, la letra cuidada de Camila anotaba con un bolígrafo rojo: el costo más barato, 2,000 pesos.
mes, sin visitas, enviar el viernes por la mañana. El más barato, sin visitas. Ese era mi valor a los ojos de mi nuera. 2,000 pesos, más barato que los zapatos que llevaba. No solo quería la casa, quería enviarme a un infierno terrenal, para que muriera lentamente en la desgracia, la soledad y la locura real. Apreté los dientes. Mis dientes postizos castañetearon. Cualquier lástima que había sentido por la deuda de Emilio se extinguió de inmediato. No, imperdonable. Esto era un crimen premeditado. De repente, ¡shh! El sonido del inodoro del piso de arriba. Mi corazón se detuvo. El sonido de unas zapatillas arrastrándose, pesados. Alguien bajaba las escaleras. Era Emilio. Suele levantarse a beber agua por la noche. La luz de la linterna del encendedor se apagó. Me quedé inmóvil en la oscuridad. Se acercaba, los pasos sordos en la escalera de madera. ¿Qué hago? ¿Correr? Demasiado tarde. ¿Esconderme? No había dónde esconderse en esta habitación. Vi el cajón del escritorio todavía abierto. Dentro, mezclado con la pila de papeles, estaba mi viejo teléfono. Lo confiscaron y lo tiraron aquí. Agarré el teléfono. Me lo metí en el bolsillo. Saqué el teléfono, encendí la cámara. Apagué el flash. Mi mano temblaba, pero me contuve. Clic, clic, clic. Tomé una foto de la carta de cobro. Tomé una foto del archivo médico falso. Tomé una foto del folleto del manicomio San Judas. Rápido, rápido. Los pasos llegaron al pasillo. Volví a meter los papeles en el cajón. Lo empujé con fuerza. El maldito cajón se atascó con la madera. No se cerró completamente. No importaba. Apagué el teléfono. Corrí hacia la puerta. Justo a tiempo para echar el pestillo de la puerta del estudio, vi la luz amarilla de la cocina filtrarse en el pasillo. Emilio había bajado. Estaba yendo a la cocina. Solo 5 segundos. Me deslicé fuera del estudio. Cerré la puerta con llave. Me agaché, metiendo la llave debajo de la maceta de cactus. Las espinas del cactus me pincharon la mano hasta que sangró. No sentí dolor. Corrí descalza hacia la escalera, silenciosa como un fantasma. Pero la vieja escalera de madera me traicionó. Crujido. Un pequeño sonido en el tercer escalón. En la cocina, el sonido de verter agua se detuvo. ¿Quién anda ahí? La voz de Emilio. Alerta. Me quedé inmóvil en la escalera. La oscuridad me envolvió. Me pegué a la pared. Emilio salió de la cocina. Se paró al pie de la escalera, mirando hacia arriba. «¿Mamá?», preguntó en voz baja. «¿Saliste?». Contuve la respiración. Recé. «Dios mío, no dejes que encienda la luz de la escalera». Emilio se quedó allí 5 segundos. 5 segundos que se sintieron como 5 siglos. Luego negó con la cabeza. «Solo ratones, supongo», murmuró. Se dio la vuelta y se fue a la sala de estar, la habitación en la planta baja, donde dormía temporalmente, porque había discutido con su esposa. Esperé a que se fuera. Volé de vuelta a mi habitación. Entré, cerré la puerta, usé el forceps quirúrgico para girar el pestillo desde dentro. Justo a tiempo. Escuché sus pasos subiendo las escaleras para revisar mi habitación. Sospechaba. Se detuvo frente a mi puerta. Intentó girar el pomo. Clic, clic. La puerta seguía cerrada. Me acosté en la cama, cubriéndome la cabeza con el edredón. Fingí un ronquido suave y constante de una anciana durmiendo profundamente. Afuera, Emilio suspiró aliviado. «Estoy perdiendo la cabeza. Voy a volverme loco por culpa de esta vieja». Sus pasos se alejaron. Amaneció. Me quedé mirando las manchas de humedad en el techo. Anoche fue la noche más larga de mi vida, pero también fue la noche en que encontré la luz. El dolor se había ido. Ahora, en mi pecho, solo quedaba la frialdad de un soldado preparándose para la batalla. Me palpé el bolsillo. El viejo teléfono estaba allí. Solo le quedaba un 15% de batería. Tenía la prueba de la deuda y el archivo falso. Tenía el móvil de ellos para asesinarme. Pero no era suficiente. Una carta de cobro no los enviaría a la cárcel de inmediato. Un archivo falso podría ser negado como un error médico. Necesitaba una explosión mayor.
Necesitaba un testigo vivo, alguien con suficiente poder y odio para aplastar a su propia hija. Necesitaba a doña Roberta. Saqué el teléfono. Solo tenía una llamada antes de que se acabara la batería o me descubrieran con el teléfono. Marqué el número. Jueves por la tarde. 24 horas antes del plazo. El aire en la casa era denso. Pesado. Como si estuviera a punto de desatarse una tormenta. Estaba sentada en la mesa del comedor. Delante de mí había un tazón de sopa de calabaza fría, con una capa de grasa amarilla. Mis manos estaban sobre la mesa. Todavía temblaban. Una parte era actuación. 9 partes eran por el hambre que me roía después de 2 días de encarcelamiento y el miedo que me carcomía. Emilio caminaba de un lado a otro en la sala de estar. El sonido de sus zapatos golpeando el suelo de madera era como un reloj en cuenta regresiva. Constantemente hablaba por teléfono. Voz susurrante. Temblorosa, sí. Mañana por la mañana. Definitivamente. Colgó. Su rostro estaba pálido. Sudaba profusamente, a pesar de que el aire acondicionado estaba a 18 grados. Los gánsteres le estaban apretando la soga alrededor del cuello. La puerta se abrió de golpe. Camila entró. Hoy estaba maquillada. Lápiz labial rojo brillante. Delineador de ojos afilado. Pero la gruesa capa de maquillaje no podía ocultar la crueldad grabada en las comisuras de su boca. Ya no interpretaba a la nuera devota. Esa máscara había sido desechada. Tiró un bolígrafo sobre la mesa. El sonido del metal golpeando el cristal era estridente. «Firma», ordenó, secamente. El timbre de la puerta sonó. Emilio se apresuró a abrir. Condujo a un hombre. El hombre llevaba un traje barato y holgado. El olor a cigarrillo barato en su ropa era rancio, superando el olor a velas aromáticas en la habitación. «Él es el notario», presentó Emilio, sus ojos nerviosos, sin atreverse a mirarme. El hombre puso una carpeta gruesa de documentos delante de mí. Contrato de transferencia de propiedad inmobiliaria. Poder de tutela total. Las letras negras bailaban delante de mis ojos. Emilio se sentó frente a mí. Juntó las manos, su voz suplicante pero cobarde. «Mamá, firma aquí. Eres mayor. Deja que te gestionemos las propiedades. Vete a una residencia de ancianos a descansar. Allí tendrás amigos, médicos». Tomé el papel. Fingí entrecerrar los ojos para leer. En realidad, estaba ganando tiempo. Necesitaba pensar. «¿Qué residencia de ancianos?», pregunté, mi voz ronca. «San Judas», respondió Camila por su marido. «Es muy buena, te encantará. San Judas. El campamento tonto que vi en el archivo anoche». Puse el papel. Levanté la vista. Miré directamente a Emilio. «No firmaré». Mi respuesta fue como un chorro de agua fría en sus caras. «Esta casa es mi carne y hueso. No me iré a ninguna parte». El silencio duró 3 segundos. Luego explotó. Camila perdió toda la paciencia. La arrogancia y la presión de la deuda la habían convertido en un animal salvaje. «Vieja terca», gritó. Corrió hacia mí. Tiró el tazón de sopa de calabaza de la mesa sobre mí. La sopa amarilla, pegajosa, manchó mi viejo cardigan. El cardigan gris ceniza que mi marido me había regalado en nuestra última Navidad juntos. Caliente, escozor, humillación. Antes de que pudiera reaccionar, Camila me agarró el pelo. Me tiró hacia atrás. ¡Ay! El dolor agudo viajó desde mi cuero cabelludo hasta mis talones. Mi cuello se dobló hacia atrás, obligándome a mirar el techo, a mirar su rostro torcido por la ira. «¿Vas a dejar que lo maten?», siseó Camila, su saliva volando a mi cara. Me tuteaba sin respeto. «Firma ahora. Firma o te romperé esa mano vieja e inútil». El notario se levantó, retrocediendo, pálido. Vino a estafar, no a presenciar un asalto. En esa posición dolorosa, busqué a Emilio con la mirada. Mi hijo. Estaba parado justo al lado de la ventana. Lo miré. La última súplica de ayuda de una madre. «Emilio, sálvame. Tu esposa me está golpeando». Esperaba que le quedara algo de conciencia. Esperaba que la sangre en sus venas reaccionara. Pero no. Emilio no se acercó. Se dio la vuelta. Miró el jardín.
donde las bugambillas se caían por el viento frío. Se tapó los oídos con ambas manos. Para no escuchar los gemidos de su madre, dijo una frase, muy bajo, pero en este silencio mortal, lo escuché alto y claro. Hazlo rápido, mamá, te lo ruego, no nos lo pongas más difícil. Crack. Algo se rompió dentro de mi pecho. No mis costillas, mi corazón. En ese mismo instante, doña Teresa, la madre abnegada y tolerante, murió. El silencio cómplice de Emilio dolió más que la bofetada de Camila. Dolió más que el tirón de pelo. Había elegido el dinero. Había elegido a su esposa. Había elegido venderme al diablo. Firma. Camila me clavó el bolígrafo en la mano. Sus uñas afiladas me rasgaron la piel del dorso de la mano. La sangre brotó. Una gota de sangre roja cayó sobre el papel blanco. Se extendió como una flor de la muerte. Eso no era una firma, era un punto final. No podía firmar. Si firmaba, moriría de verdad. Tenía que salir de esta situación. De inmediato. Recordé las pastillas para el corazón que siempre tenía en el bolsillo. Tengo una regurgitación mitral leve. Pero no las tomé. Actué. Puse los ojos en blanco. Me agarré el pecho, justo donde mi corazón se rompía. ¡Uh! Emití un sonido sofocado. Todo mi cuerpo se estremeció. Luego me relajé por completo. Me caí al suelo. ¡Bam! Me llevé la silla de madera conmigo, creando un sonido terrible. Me acosté boca abajo, mi cara contra el frío suelo, aguantando la respiración. Esta era una técnica que había aprendido para comprobar la respuesta de los pacientes en coma. Ahora la usé para engañar a mi propio hijo. Camila soltó mi cabello. Se retiró, aterrorizada. ¡Mierda! La vieja. ¿Se murió? El abogado agarró su maletín a toda prisa. Yo no tengo nada que ver con un asesinato. Resuélvanlo ustedes. Corrió hacia la puerta. Emilio corrió hacia mí. Se arrodilló, sacudiéndome. «Mamá, mamá, madre», su voz llena de miedo. Pero no miedo a perderme, miedo a los problemas. Intentó tomarme el pulso en el cuello. Camila le apartó la mano bruscamente. «Déjala», gritó. «Si está muerta, mejor. Por ley de herencia, la propiedad nos pertenece automáticamente. Nos ahorra papeleo». Emilio dudó. «Pero, si llama a la policía, llama a mi médico privado. Hará un certificado de defunción por ataque al corazón. Date prisa». Me dejaron tirada allí, fría, sola. Se fueron a la sala de estar para seguir planeando. Los pasos se alejaron. Abrí los ojos. Mi mejilla apoyada en el suelo del comedor manchado de sopa de calabaza. No quedaban lágrimas. Mis glándulas lacrimales se habían secado como un desierto. Mis ojos estaban helados, fríos como el iceberg que hundiría su Titanic. Miré mi rastro de sangre en el suelo. Esta noche les mostraré. Nunca acorrales a una madre, porque cuando una madre no tiene nada que perder, se convierte en la verdugo. 3 de la mañana. Estoy acostada en la cama. La puerta de la habitación no está cerrada. Creen que estoy en coma o demasiado débil para escapar. Los ronquidos de Emilio y Camila venían de la habitación contigua. Duermen profundamente. El sueño de los asesinos que creen haber ganado. Saqué el viejo teléfono que escondí en la funda de la almohada. La batería está al 8%. La pantalla está rota. La señal Wi-Fi parpadea como una vela en el viento. No llamé a la policía. La policía necesita pruebas físicas. Necesita protocolo. El protocolo es demasiado lento. Necesito un castigo inmediato. Marqué el número personal de doña Roberta. El número que había anotado en secreto del teléfono de Emilio hace un año. Ring, ring, ring. El timbre sonó durante mucho tiempo. Finalmente, una voz débil, soñolienta pero todavía autoritaria, sonó. ¿Quién llama a esta hora? Tomé un respiro profundo. Soy yo, Teresa. Silencio al otro lado. No cuelgue, dije rápidamente, mi voz clara y fría. ¿Cree que tuvo un derrame cerebral en Nochebuena? No, Roberta. Fue envenenada, con haloperidol. Un suspiro ahogado al otro lado de la línea. ¿De qué diablos está hablando?
y la persona que lo hizo está durmiendo profundamente al lado de su hija. La interrumpí. La salvé esa noche. Cambié los vasos. Y tengo la evidencia. Le envié las fotos que tomé anoche por WhatsApp. El archivo médico falso. El mensaje de cobro de los gánsteres. Mire. Vea cómo su hija planea enviarme a un manicomio y matarme. Hará lo mismo con usted cuando ya no le sea útil. Silencio. Un silencio sofocante. Luego, la voz de Roberta, completamente despierta, temblorosa por la ira. ¿Qué quiere? Mañana, venga a mi casa. Le mostraré la mejor obra de teatro de su vida. Colgué. La alianza estaba sellada. Una alianza entre dos madres traicionadas. A la mañana siguiente, bajé a la cocina. Emilio y Camila estaban desayunando. Se sobresaltaron al verme. Ya no tenía una expresión sombría o asustada. Ya no gemía de dolor. Me peiné cuidadosamente. Llevaba mi ropa más vieja, pero limpia, mi paso encorvado, mis ojos cansados, mis manos temblaban ligeramente. Interpreté el papel de una anciana que había aceptado su destino. Puse un vaso de jugo de naranja en la mesa. Lo siento, mi voz era débil, rota. Los asusté ayer. Yo me siento muy cansada. Ya no quiero pelear. Camila sonrió. Pateó a Emilio por debajo de la mesa. Mirada de triunfo. ¿Ves? La vieja se ha rendido. Emilio suspiró aliviado. Puso el periódico. ¿Entonces firmará los papeles, mamá? Hoy es la fecha límite. Asentí. Firmaré. Iré a la residencia de ancianos. Me detuve un momento. Usé mi pañuelo para secarme las comisuras de mis ojos secos. Pero tengo una última petición. Esta noche, invite a mi consuegra Roberta. Quiero pedirle disculpas por lo de Nochebuena. Quiero irme con honor, para que la gente no piense que soy una asesina. Camila aceptó de inmediato. Quería que su madre viniera. Quería que su madre presenciara mi miseria, mi rendición, la firma de la transferencia de bienes. Quería presumir su victoria. Esa fue la arrogancia mortal de los estúpidos. Se me permitió salir de mi habitación para preparar la fiesta de despedida. Caminé por la casa como un fantasma. Camila fue a un spa para arreglarse para la noche de la victoria. Emilio fue a encontrarse con los prestamistas para pedirles que esperaran hasta la noche. La casa estaba vacía. Mi oportunidad. Saqué la cámara micro. El juguete tecnológico que compré en línea hace mucho tiempo para vigilar a la antigua ama de llaves que robaba, pero que nunca usé. Hice una pequeña incisión en el ojo del oso de peluche decorativo, en el estante de la televisión de la sala de estar. Puse la cámara dentro. El ojo del oso de peluche se convirtió en el ojo de Dios. El ángulo de visión cubría todo el sofá, donde se llevaría a cabo el juicio. Lo conecté a mi teléfono. Imagen nítida. Sonido claro. Siguiente. Fui a la cocina. Abrí el pestillo de la puerta trasera. La puerta daba al patio trasero, donde había un pequeño camino que conducía a la calle principal. Le envié un mensaje de texto a mi segundo invitado secreto, el inspector de policía Rodríguez, a quien le debía un favor porque yo había salvado a su hija de una sobredosis. Venga, la puerta trasera está abierta. Escóndase en la cocina. Espere mi señal. 7 de la noche. Me duché y me limpié. Limpié la sangre seca de mi mano. Ya no llevaba ropa vieja. Abrí mi armario. Saqué un vestido largo de terciopelo negro, elegante, sofisticado, el vestido que usé en el funeral de mi marido. Me puse lápiz labial rojo, un color rojo oscuro como el vino, como la sangre. Me puse mi collar de perlas falsas, pero brillantes. Me miré en el espejo. Ya no era la pobre anciana de 67 años, golpeada por su nuera. En el espejo estaba doña Teresa, una reina preparándose para subir al trono y sentenciar a los traidores. Emilio llegó a casa, me vio, se quedó atónito. «Mamá, ¿por qué te vistes tan elegante?» Sonreí, una sonrisa que solo se curvaba en la esquina de mi boca, tan fría que Emilio se estremeció. «Para despedir el pasado, hijo mío». 8 de la noche. Doña Roberta fue empujada por una asistente. Todavía se veía débil, su rostro pálido, pero sus ojos.
ojos de fuego escondidos detrás de grandes gafas de sol negras. Camila corrió a recibirla, interpretando el papel de la hija hipócrita y devota. «Mamá, ¿ya te sientes mejor? Hoy la señora Teresa firmará los papeles. Pronto seremos muy ricas». Roberta no sonrió. Estaba sentada en su silla de ruedas, inmóvil como una roca. Solo me hizo un ligero asentimiento, un gesto tan sutil que nadie lo vio, excepto yo. Era el asentimiento del ángel de la muerte. Invité a todos a la mesa. Sobre la mesa puse una caja de regalo envuelta en papel rojo brillante, atada con un lazo dorado. Estaba sola en medio de la mesa, justo al lado de mi plato. Dentro de esa caja no había dulces. Estaba el pañuelo empapado en veneno. Estaba el frasco vacío de haloperidol que encontré en la basura de su habitación. Estaba la pila de cartas de cobro y el archivo médico falso. «Siéntense, por favor», dije. Mi voz resonaba en la habitación. Me senté en la cabecera de la mesa, la posición de la dueña de la casa. Emilio puso el papel de transferencia y el bolígrafo sobre la mesa, empujándolo hacia mí. «Vamos, terminemos el papeleo, mamá. Luego podrá dar el regalo que quiera». Puse mi mano sobre la tapa de la caja de regalo roja. Mi corazón latía con una calma extraña, el ritmo de la destrucción. «Espera un momento, Emilio». Mi mirada barrió cada rostro. El rostro codicioso de Camila, el rostro cobarde de Emilio, el rostro expectante de Roberta. «Antes de firmar», dije lentamente, «tengo un último regalo para ustedes dos. Y también para usted, Roberta». Sonreí. La fiesta ha comenzado. Las luces del candelabro de cristal colgaba del techo como una araña gigante de cristal, proyectando rayos de luz fríos sobre la mesa. La mesa estaba suntuosamente puesta. Bistec, espárragos, vino tinto oscuro como la sangre, pero nadie tocó la comida. El olor a velas con aroma a vainilla no podía superar el hedor de la traición que se elevaba intensamente. Estaba sentada en la cabecera de la mesa, la silla del dueño de la casa. Frente a mí estaba una silla vacía. La puse allí a propósito, la silla de mi marido. Esta noche, él presenciaría cómo yo recuperaba la justicia para los dos. Emilio y Camila se sentaron a ambos lados, como dos buitres esperando para devorar la última presa. Roberta estaba sentada en su silla de ruedas en la esquina de la mesa, silenciosa como una estatua. Se había quitado las gafas de sol. Sus ojos estaban hinchados, inyectados en sangre, pero su mirada era afilada como un puñal. «Abre el regalo rápido y firma los papeles». Camila golpeó impacientemente la uña contra la mesa de cristal. «Mi madre está cansada. Necesita descansar pronto». Sonreí, mi mano todavía apoyada suavemente en la tapa de la caja de regalo roja. «No tan rápido, hija. Antes de abrir esta caja», dije, mi voz lenta y clara, «quiero escuchar una verdad. Por última vez». Me giré hacia Emilio. Lo miré directamente a los ojos. Penetré en el vacío de su alma. «Emilio». Mi voz ya no temblaba, ya no suplicaba. «¿Por qué?». Se sobresaltó. «¿Qué? ¿Qué dice mamá? ¿Por qué lo hiciste?». Continué, mi voz tan constante como un monitor cardíaco. «¿Por qué querías que muriera? ¿Hice algo mal? ¿No me sacrifiqué lo suficiente por ti?». Emilio bajó la cabeza, sus hombros encogidos. No se atrevía a mirarme. «No diga tonterías, mamá», dijo en voz baja. «Yo solo quería que la cuidaran mejor». Una mentira débil, patético. Su debilidad irritó a Camila. Pensó que yo me había rendido por completo, a punto de ser enviada al manicomio. Pensó que su madre, la dueña de todas las propiedades, estaba sentada allí y la protegería sin importar nada. No le importó mostrar su verdadero rostro de demonio. «¿Quieres saber por qué?», Camila interrumpió, su voz chirriando como metal contra vidrio. Se inclinó hacia adelante, sus ojos maquillados fijos en mí. «Porque eres un estorbo, una carga. Estás aferrada a esta casa mientras mi marido está endeudado hasta el cuello, a punto de que le corten las manos». Emilio se puso pálido. «Camila, tú. Cállate, cobarde». Camila gritó a su marido. Se giró hacia mí, el odio brotando en cada palabra. «Eres vieja. Estás ocupando espacio. Estás senil y sucia todo el día.
Deberías haber bebido ese vaso hasta el fondo en Nochebuena. Muérete y déjanos en paz. Bingo, el momento de oro. El ojo del oso de peluche en el estante de la televisión había grabado cada palabra, cada tono. Una clara y nítida confesión de un asesinato fallido. Camila. La voz ronca vino de la silla de ruedas. Doña Roberta. Había estado silenciosa como una estatua. Ahora temblaba incontrolablemente. «¿Tú? ¿Es verdad?», preguntó, su voz rota. «¿De verdad intentaste matarla?». Camila se sobresaltó. Se giró bruscamente hacia su madre, cambiando rápidamente su tono. «Mamá». Ella rió forzadamente. «No la escuches, está loca». Yo solo estaba bromeando para asustarla. ¿Bromeando? Roberta rechinó los dientes. ¿Poner veneno en el vaso de otra persona es una broma? Yo no lo hice a propósito. Fue Emilio, él lo hizo. Solo le dije que le diera unas pastillas para dormir. Camila comenzó a negar, señalando a su marido. Emilio levantó la cabeza bruscamente, sus ojos abiertos en horror. «¿Qué dices? Tú me diste el frasco». La pareja criminal comenzó a atacarse mutuamente. Una obra barata y sucia. Roberta apretó los reposabrazos de la silla de ruedas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La furia de una madre poderosa, engañada por su propia hija y convertida en una herramienta para asesinar, ardía intensamente. De repente, crujido, un sonido pequeño, muy pequeño. Vino de la cocina, donde la policía estaba escondida. Tal vez alguien tocó accidentalmente la puerta del viejo refrigerador, pero en este silencio resonó como un disparo. Emilio, en un estado de extrema tensión nerviosa, se levantó de un salto. ¿Quién? ¿Hay alguien en la cocina? Agarró el cuchillo de bistec de la mesa. La hoja de acero brillaba, afilada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, mirando fijamente la puerta de la cocina entreabierta. Mi corazón se hundió. ¿Expuesta? ¿Tan pronto? Si Emilio descubría a la policía antes de que yo presentara toda la evidencia, podría volverse loco. Podría tomar a Roberta como rehén. O peor, correría hacia mí. Tenía que llamar su atención. De inmediato. «Emilio», grité. Mi voz resonó, autoritaria como un trueno. «Mírame». Todas las miradas se volvieron hacia mí. Tiré del lazo dorado. La tapa de la caja se abrió de golpe. Volqué la caja sobre la mesa. Clang, clank, swoosh. Todo dentro se derramó, esparciéndose sobre la superficie de cristal. El frasco vacío de haloperidol rodó, deteniéndose justo delante del plato de Camila. La pila de cartas de cobro de los gánsteres, con el número de 3 millones de pesos y la amenaza de sangre rodeada en rojo brillante. El informe forense de un viejo amigo del laboratorio le había enviado la muestra del pañuelo para que la analizara. Resultado: rastros de neurotoxina en dosis altas. El archivo médico falso con la firma del doctor Castillo. Y finalmente, el pañuelo empapado en veneno, una evidencia muda, pero rotunda. Emilio vio la carta de cobro. Su rostro estaba blanco como la muerte. Entendió que su madre lo sabía todo. Camila vio el frasco de veneno, sus ojos abiertos en horror. Tú lo guardaste ¿desde cuándo? No había marcha atrás. El instinto de supervivencia del animal salvaje surgió. «Emilio, mátala», Camila gritó, su voz estridente, demente. «Mátala ahora, rápido, o nos pudriremos en la cárcel». Emilio, incitado por la persuasión de su esposa y el miedo absoluto, apretó el cuchillo. Corrió hacia mí. Sus ojos inyectados en sangre, su respiración agitada. Ya no era mi hijo, era un animal salvaje acorralado. Yo seguía sentada en mi silla, la espalda recta, sin intentar esquivar. Miré directamente a mi hijo corriendo hacia su madre biológica con un cuchillo. En ese momento, el tiempo se detuvo. Vi claramente cada vena abultada en su brazo que sostenía el cuchillo. Vi la locura en sus ojos. La punta del cuchillo estaba a solo un palmo de mi pecho. Roberta gritó histéricamente. «¡No!». Levanté mi mano con calma y chasqueé los dedos. Tac, un sonido pequeño, seco, pero resonando como una orden de ejecución. Inmediatamente,
La puerta de la cocina se abrió de golpe. ¡Bam! 3 oficiales de policía SWAT con chalecos negros, sus armas listas, salieron como pumas. ¡Policía! ¡Suelten el arma! ¡Al suelo! El grito autoritario del inspector Rodríguez resonó en la habitación. Emilio se congeló, sus ojos abiertos, en pánico. Antes de que pudiera clavar la punta del cuchillo en mi pecho, un oficial se abalanzó, golpeando su codo con la culata de su rifle. ¡Bob! ¡Ah! Emilio gritó de dolor. El cuchillo salió volando de su mano. Se deslizó por el suelo de madera, un sonido metálico estridente, deteniéndose justo debajo de la rueda de la silla de doña Roberta. Otro oficial embistió a Emilio en el estómago, inmovilizándolo contra el suelo, su cara presionada contra las frías baldosas, donde doña Roberta había caído una vez. Yo seguía sentada en mi silla, inmóvil. Miré a mi hijo, esposado a su espalda. Mi corazón se encogió, un dolor físico, punzante, pero mi rostro estaba frío como el hielo. Al ver a su marido arrestado, Camila no corrió a ayudar. El instinto egoísta surgió. Ella retrocedió. Se giró, intentando huir por la puerta trasera, pero el inspector Rodríguez estaba bloqueando la salida. Era tan grande como una montaña. «Señora Camila», dijo, su voz grave y fría, «está arrestada por conspiración de asesinato y fraude para obtener propiedad. Tiene derecho a guardar silencio». Camila se giró, su rostro pálido. Comenzó a gritar, señalándome. «No, no fui yo. Fue la vieja. Ella me tendió una trampa. Está loca. Yo no hice nada». Se giró hacia Emilio, que estaba inmovilizado en el suelo. «Emilio, di algo. Tú pusiste el veneno. Dilo». Hasta el último minuto estaba dispuesta a vender a su marido para salvarse. El inspector negó con la cabeza con disgusto. Tomé silenciosamente el control remoto de la televisión. Presioné reproducir. El video de la cámara del oso de peluche se reprodujo en la pantalla de TV de 80 pulgadas. Imagen nítida. Sonido claro. Deberías haber bebido ese vaso hasta el fondo en Nochebuena. Muérete y déjanos en paz. La propia confesión de Camila resonó en la habitación. Camila se quedó en silencio. Sus músculos faciales se contrajeron. Se desplomó en el suelo, cubriéndose la cabeza con las manos. Roberta, la mujer poderosa de la familia, empujó su silla de ruedas temblorosamente hacia su hija. Las ruedas de la silla de ruedas chirriaban en el suelo de madera. Camila levantó la vista, mirando a su madre en busca de ayuda, con lágrimas en los ojos. «Mamá, sálvame. Tienes dinero. Contrata al mejor abogado para mí». «Mamá». Roberta se detuvo frente a Camila. Hizo un esfuerzo. Tensó sus músculos. Agarró firmemente los reposabrazos de la silla de ruedas. Se puso de pie. Un esfuerzo extraordinario para alguien que acababa de sufrir una intoxicación. Balanceó su brazo. Abofeteó a Camila con una fuerza tremenda. «Bob». Un sonido seco, cruel. 5 marcas de dedos se grabaron en la mejilla de Camila. «No tengo una hija que mata a su suegra y envenena a su propia madre». Roberta gritó, su voz rota por las lágrimas y la indignación. «Te repudio. No recibirás ni un centavo de mí. Te pudrirás en la cárcel». Camila se derrumbó. Por primera vez, lloró de verdad, no por remordimiento, sino porque sabía que lo había perdido todo, su libertad y, lo que es más importante, su fortuna. La policía levantó a Emilio. Las frías esposas de metal le apretaban las muñecas. Me miró, lágrimas y mocos por todo su rostro, el semblante cobarde de un perdedor. «Mamá, madre», lloriqueó. «Por favor, diles. Soy tu hijo. ¿De verdad vas a enviarme a la cárcel?» Me equivoqué. «Madre. Sálvame». Pronunció la palabra mamá, que había olvidado hace mucho tiempo, solo para suplicar lástima. Me levanté. Me acerqué a él. Levanté mi mano. Emilio pensó que lo abrazaría. Pensó que lo perdonaría. Pero no, solo le ajusté suavemente el cuello de su camisa. Un gesto que solía hacer cuando era un niño, antes de que fuera a la escuela. Lo miré a los ojos. Hablé en voz baja, mi voz suave pero desgarradora. «Emilio,
Mi hijo murió en Nochebuena. La persona que tengo delante ahora es solo un asesino apellidado Aguilar. Me di la vuelta. Le dije al inspector: llévenselos. El sonido de la sirena de la policía resonó en la calle. Las luces rojas y azules intermitentes barrían la lujosa sala de estar, ahora destrozada como un campo de batalla. Emilio y Camila fueron escoltados. Sus gritos se hicieron más suaves, luego se extinguieron detrás de la pesada puerta de roble. En la habitación solo quedamos Roberta y yo, y 2 policías se quedaron para tomar declaración. Roberta se dejó caer en la silla de ruedas. Se cubrió la cara, sollozando. La arrogancia de una mujer poderosa se había derrumbado por completo. Me acerqué a ella. Puse mi mano en su hombro. 2 mujeres viejas. Una pobre, una rica, una consuegra, una rival. Pero esta noche éramos solo 2 madres, compartiendo la misma desgracia, la traición de nuestra propia carne y sangre. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hace mucho tiempo. Miré el árbol de Navidad inclinado en la esquina, los regalos sin abrir esparcidos. La temporada festiva había terminado. ¿Me preguntas a qué sabe esta victoria? Sabe a sal de lágrimas y al amargo sabor de la soledad. Salvé mi vida, recuperé mi honor, pero perdí a mi familia, para siempre. ¿Es esto justicia? ¿O solo otro ciclo de tragedia que acaba de comenzar? Guadalajara, 3 meses después. La audiencia. El sonido seco del mazo golpeando la mesa. Un sonido seco, decisivo, puso fin a todos los argumentos, todas las mentiras. Cerró la puerta a la libertad para aquellos que habían vendido su conciencia. Estaba sentada en la primera fila de la galería. Llevaba un traje negro, parecía que iba a un funeral, y en cierto modo, así era. Hoy estaba asistiendo al funeral de mi antiguo hijo. A mi lado estaba doña Roberta. Parecía 10 años mayor después del envenenamiento. Estaba sentada en silencio, con el rosario en la mano, los ojos cerrados, ante el estrado del acusado. 2 pecadores estaban allí. Camila. Ya no era el cisne arrogante. Era una gallina desaliñada después de una pelea de gallos. Su cabello revuelto, su rostro demacrado y sin maquillaje revelaba pecas y el paso del tiempo. Llevaba un uniforme de prisión gris holgado. Gritó: «Soy inocente. ¿Dónde está mi abogado? ¿Por qué nadie me defiende? Madre, di algo». Se giró para mirar a Roberta. Sus ojos salvajes. Roberta no abrió los ojos. Se dio la vuelta más cruel de una madre hacia una hija sin remedio. El juez dictó sentencia. Acusada Camila Vargas. 15 años de prisión. Cargos: conspiración para cometer asesinato y fraude para obtener propiedad. Camila se desmayó en el acto. Se desplomó en el suelo. Nadie la ayudó. La policía la arrastró como un saco de basura. Emilio estaba quieto, con la cabeza gacha. Estaba más delgado, su piel se había oscurecido, pero sus ojos ya no miraban alrededor con miedo. Estaba tranquilo. La calma de alguien que sabe que merece ser castigado. Confesó todos los crímenes, incluso las partes que Camila lo obligó a hacer. No suplicó clemencia. El juez preguntó: ¿tiene el acusado algo que decir a la víctima? Emilio se giró. Me buscó entre la multitud. Nuestras miradas se encontraron. Lo siento, mamá, dijo. Su voz ronca, pero clara. Ya no, con el sollozo de cobardía. Merezco ser castigado. Acusado Emilio Aguilar. 8 años de prisión. 8 años. Saldrá de la cárcel a casi los 50. Media vida desperdiciada. 2 semanas después. Fui a visitar la prisión. La sala de visitas separada por un grueso cristal a prueba de balas. El olor a lejía aquí era más fuerte que en el hospital. Frío, obsesivo. Emilio salió. Tenía la cabeza rapada. Llevaba un uniforme de prisión beige. Tomó el auricular. Mamá. Lo miré. Miré de cerca cada arruga en su frente. ¿Cómo está allí?, pregunté. Trabajo en la cocina, sonrió tristemente. Lavo verduras. Corto raíces. El agua está muy fría, mamá. Cada vez que meto la mano en el agua, recuerdo tus manos. Miró sus manos de niño rico,
ahora comenzaban a agrietarse y rasparse. ¿Por qué, Emilio? Repetí la vieja pregunta. ¿Por qué dejaste que Camila te controlara así? Emilio guardó silencio un momento. Tenía miedo, confesó. No solo era codicioso, tenía miedo de que Camila me dejara. Tenía miedo de la pobreza. Tenía miedo de tener que vivir una vida difícil como antes. Levantó la vista, sus ojos llorosos. Soy un hombre débil, mamá. Me escondí detrás de las faldas de mi esposa. Por eso me atreví a traicionarte. Soy un cobarde. Puse mi vieja mano sobre el cristal frío, apretándola contra la posición de su mano al otro lado. Tienes que aprender a valerte por ti mismo, Emilio, dije, mi voz estricta pero sin resentimiento. Incluso en la cárcel. No te sacaré. No intercederé por ti. Tienes que pagar por tu cobardía. Lo sé. Esperaré, agregué. Esperaré a que te conviertas en un hombre nuevo. O mueres allí como un cobarde, o sales como un hombre. El abogado de Roberta me contó. Camila vivía una miseria en la prisión de mujeres. En México, la ley no escrita en la cárcel es muy dura. Los que cometen abuso infantil y los que matan a sus padres son la clase más baja. Camila fue aislada, acosada, golpeada por otras reclusas. Tenía que limpiar inodoros con un cepillo de dientes. Escribió una carta suplicando a Roberta. Mamá, envíame dinero. Necesito dinero para protección. Roberta hizo algo que me hizo temblar por la frialdad de la clase alta. Devolvió la carta, intacta, sin abrir, junto con una pequeña nota. Mi madre me enseñó, cosechas lo que siembras. Buena suerte. Camila lo había perdido todo, completamente. Antes de irme, Roberta vino a verme. Me entregó un cheque. Esta es la cantidad que Emilio le debía al cártel, dijo, con voz cansada. Lo pagué por él, no porque me importara, sino porque no quiero que te molesten más. Me salvaste la vida, Teresa. Intenté negarme. Tómalo, lo puso en mi mano. Y vende esa casa embrujada. Te mereces una nueva vida. No entierres tu vejez en un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Lo acepté. Vendí la casa. El cartel de Se vende fue colgado en la puerta de hierro. Empaqué mis pertenencias. Las cajas de cartón apiladas. Una semana después, recibí un paquete de la prisión, una pequeña caja de cartón. Dentro había galletas, quemadas, negras, de forma torcida. Era el primer lote de galletas que Emilio había podido hacer por sí mismo en la cocina de la prisión, junto con una nota garabateada en una servilleta. Galletas horribles. Ni una milésima parte de buenas que la comida de mamá. Pero es lo primero que hago con mi propio trabajo. Ya no soy un parásito. Te extraño, mamá. Me senté en el suelo de la casa vacía. Sostuve la galleta negra. Di un mordisco. Amarga, quemada, dura como una roca, pero la masticaba ansiosamente. Mis lágrimas cayeron, saladas, mezclándose con el sabor amargo de la galleta. Lloré. Esta vez eran lágrimas de esperanza. Mi hijo estaba gradualmente reviviendo en la oscuridad de la prisión. Había comenzado a aprender a ser una persona. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada temblor al sostener el pañuelo empapado en veneno, cada escalofrío en la habitación cerrada con llave y cada lágrima rodando sobre el plato de mole de Teresa Aguilar, toca algo muy real, que no toda venganza es para destruir. Hay historias de venganza que están escritas con paciencia, con un despertar tardío, y aprendiendo a establecer los límites más crueles para su propia sangre. Teresa no es una heroína. Es solo una madre común, que vendió sus pendientes de dote y la casa de bugambillas para que su hijo tuviera una villa, y que fue envenenada y conspirada para ser enviada a un manicomio por el hijo que dio a luz. Pero en lugar de convertir el dolor en resignación o muerte, lo convirtió en una sentencia de justicia, no a través de la violencia ciega, sino a través del frío cálculo de la inteligencia, no a través de la súplica, sino enseñando a su hijo una lección de vida tras las rejas de la prisión. No exigió que nadie pagara con su vida, solo exigió la verdad, y cuando lo hizo, aquellos que se rieron de su vida y muerte se vieron obligados a enfrentarse a las frías esposas, porque no hay mayor poder que la perseverancia de una madre
que se atrevió a dejar que su hijo sufriera una pena de 8 años solo para salvar la parte de humanidad que le quedaba. Contamos esta historia no para fomentar el odio, sino para recordarte que hay heridas de traición que no se pueden borrar, pero se pueden convertir en un escudo que protege la dignidad de la vejez. Hay dolores que no vienen a destruir, sino a enseñarnos que a veces la crueldad de la ley es en realidad el amor que salva. Y hay madres que, incluso acorraladas, eligen perdonar, no por debilidad, sino porque entienden. Perdonar es cuando ya no tienes que sostener el vaso de veneno, sino que puedes invitar tranquilamente a una taza de té de la reunión. Si alguna vez te has sentido aislado en tu propia casa, si el egoísmo de un ser querido te ha herido, si has tenido que tragar lágrimas ante viles cálculos, recuerda, la venganza más hermosa no es hacer que alguien caiga para siempre, sino vivir radiante y autónoma a la orilla del mar en paz, hasta el punto de que tengan que arrodillarse para buscar tu perdón. Y si en tu corazón todavía queda un poco de fe en el karma, comparte esta historia. Porque tal vez, en algún lugar, hay una madre sentada en la oscuridad del miedo, que necesita escuchar que, en las historias de venganza, el verdadero ganador no es el que se queda con la villa, sino el que mantiene su conciencia y se atreve a sonreír mientras se aleja. Cuando apagues este video, recuerda una cosa: no todas las batallas necesitan ganarse o perderse con propiedades. Hay batallas en las que, simplemente al mantener la vida y la dignidad, ya se ha ganado la victoria eterna de la vida. Deja un mensaje para las madres, las mujeres que están aprendiendo a levantarse de la tragedia familiar, en la sección de comentarios. Y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que ilumina los rincones oscuros del corazón humano, recordándonos que, de las cenizas de la fe traicionada, todavía puede crecer la luz del renacimiento y la humanidad. Gracias por acompañar a Doña Teresa hasta este momento. Les deseo una feliz Navidad.